Entonces, cuando hablamos de las funciones químicas inorgánicas, estamos hablando de las reacciones químicas que se presentan entre los elementos de la tabla periódica. Recordemos que los elementos se clasifican principalmente en elementos metálicos, no metálicos y anfóteros, o también llamados metaloides. De acuerdo a estos tres tipos de elementos principales, porque hay gases nobles y hay elementos de tierra rara, pero vamos a trabajar con estos tres principalmente: metálicos, no metálicos y metaloides o anfóteros. Estos tres tipos de elementos, estas tres clases de elementos, van a reaccionar formando algo llamado grupos funcionales. Esos grupos funcionales van a ser para la química inorgánica de oxidación, también llamados óxidos. Los óxidos, vamos a formar hidróxidos, vamos a encontrar ácidos y también vamos a hablar de las sales. Dentro de esto también vamos a hablar de los hidruros, que son otro tipo de grupo funcional. Entonces, principalmente de óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Cada uno de estos grupos funcionales vamos a encontrar en videos independientes para que haya una mejor claridad frente al tema. En términos generales, para formar estos tipos de grupos funcionales, vamos a hacer reacciones de oxidación, que es cuando un elemento químico de la tabla periódica, cualquier elemento químico de estos tres que les estoy mencionando, de estos metales, no metales o anfóteros, reaccionan ¿con quién? Con el oxígeno. Siempre el oxígeno va a reaccionar de forma molecular, porque estamos hablando de reacciones naturales, reacciones que se encuentran en nuestro entorno. Y el oxígeno en la naturaleza es molecular, diatómico, o sea que es O2. ¿Listo? Otro tipo de reacciones se llaman reacciones de hidrogenación, que es en donde el elemento químico reacciona con el hidrógeno. Estos elementos que reaccionan con el hidrógeno son algunos en particular, eso lo vamos a ver en el video correspondiente, y en la hidrogenación reaccionan con hidrógeno. Y el hidrógeno en la naturaleza también se encuentra en estado molecular, es decir, diatómico. Y al finalizar de formación de la oxidación y la hidrogenación, vamos a hacer también reacciones de hidratación. Las reacciones de hidratación significa que le agregamos ¿qué? Agua, H2O. Un compuesto químico, un elemento químico reacciona con agua. Esa es una reacción de hidratación. Entonces tenemos reacciones de oxidación con oxígeno, de hidrogenación con hidrógeno y reacciones de hidratación con agua. Entonces eso lo vamos a ver en cada uno de los siguientes videos. Presten mucha atención y por favor en este video les invito a que leamos, analicemos y hagamos diferentes ejercicios. Bueno, para entender mejor los conceptos de oxigenación, hidrogenación e hidratación, vamos a hacer las siguientes reacciones químicas. Cada una de las reacciones químicas que van a observar va a tener un elemento metálico y uno no metálico. Recordemos que en la tabla periódica ellos están clasificados. Entonces tenemos elementos metálicos, no metálicos, metálico, no metálico, y acá tenemos ya moléculas. Entonces, observemos en el caso de la oxigenación. ¿Qué significa la reacción química de un elemento con el oxígeno? El oxígeno siempre va a ser diatómico, y su estado de oxidación va a ser -2. ¿Qué es el estado de oxidación? El estado de oxidación es la carga hipotética que el elemento tendría en el momento de enlazarse si se formara un enlace iónico. En este caso del oxígeno, su estado de oxidación o su carga hipotética sería de -2. En el caso del bromo, el bromo tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5, 7, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Significa que puede ganar o puede también perder electrones al momento de enlazarse. En este caso, como el oxígeno es negativo, el bromo va a ser de carga positiva. Vamos a trabajar con bromo más 5. 1, 3, 5, 7, para vamos a utilizar en este caso 5. El calcio por su parte tiene un solo estado de oxidación, que es +2. No tiene más estados de oxidación. Entonces vamos a mirar aquí cómo se enlazarían estos elementos al momento de oxidarse. Recordemos que en una ecuación química, que es lo que tenemos aquí, en el video de ecuaciones y reacciones químicas, también lo pueden ver en mi página, tenemos los reactivos y vamos a obtener productos. Estos son los reactivos, y vamos a obtener productos. En esta ecuación tenemos dos reactivos, calcio y oxígeno. Cuando ellos dos se unen, forman entonces Ca, que va a tomar el número de oxidación del oxígeno y va a quedar como subíndice, o sea que ese 2 pasa para acá, aquí quedaría 2, y el oxígeno se une
y también tomaría el número de oxidación del calcio, o sea que intercambian sus números de oxidación. Este baja y este también pasa para acá. ¿Listo? Intercambian sus estados de oxidación. O sea que quedaría Ca2O2. 2 y 2. Ya los estados de oxidación quedan sin signo. O sea, ni positivo ni negativo. Porque ya no son estados de oxidación cuando se escriben abajo. Se llaman subíndices. 2 átomos de calcio, 2 átomos de oxígeno. Cuando estos dos se unen formarían 2 átomos de calcio y 2 átomos de oxígeno. Pero yo necesito para ello también hacer algo llamado una simplificación. Siempre que en la molécula queden números pares, yo puedo simplificar. ¿Qué es simplificar? Dividir sobre 2. Entonces me quedaría Ca2 dividido 2, o sea que anulo. Entonces sería 2 dividido 2 es 1. Y 2 dividido 2 también es 1, entonces me quedaría CaO. ¿Listo? En este caso, el producto de la reacción química es CaO. Uno de oxígeno y uno de calcio. Pero vamos a balancear la ecuación. Recordemos que están entrando 2 átomos de oxígeno y está saliendo uno solo. Por lo tanto, voy a colocar un coeficiente 2 que indica que están saliendo 2 por 1. 2 de calcio y 2 por 1, 2 de oxígeno. O sea, serían producto 2 átomos de calcio y 2 átomos de oxígeno. Están entrando 2 átomos de oxígeno, pero también necesito que entren 2 átomos de calcio. Entonces sería 2 por 1, 2 de calcio, y acá hay 2 de oxígeno, y acá se producen 2 de calcio y 2 de oxígeno. Ahí tenemos la ecuación balanceada. Recordemos que siempre utilizamos coeficientes para balancear la ecuación. Ahora vamos a mirar en el segundo caso. Aquí tenemos bromo con número de oxidación más 5, pero el bromo es diatómico. Ojo a esto, lo encontramos de forma diatómica, al igual que el oxígeno. Diatómico. Entonces, ellos dos cuando se unen, recuerden que aquí están separados porque son reactivos, vamos a unirlo. Entonces quedaría bromo con el número de oxidación 2, con el número del oxígeno, o sea 2, y el oxígeno con el número del bromo, que sería el 5, sin signos. Miren que sí signo. Pero como estos dos números no son pares, no lo voy a simplificar. O sea, quedaría así. En este caso, los reactivos tienen 2 átomos de bromo, 2 átomos de oxígeno. Y se produjeron 2 átomos de bromo y 5 de oxígeno. Significa que la ecuación no está balanceada. Entran 2 de bromo, salen 2 de bromo. Pero entran 2 de oxígeno y salen 5 de oxígeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para balancear, voy a duplicar el producto. Entonces ya no serían 2 de bromo, sino 4 de bromo. 2 por 2, 4. Entonces acá también 2 por 2, 4. Pero miremos ahora el oxígeno. 2 por 5, 10. 10. Entonces, ¿qué número coloco para balancear? Coloco el 5. Significa que entran 5 moles de oxígeno para producir 2 moles del compuesto. Entonces aquí analizamos. 2 por 2, 4 de bromo. 2 por 2, 4 de bromo. 5 por 2, 10, y 2 por 5, 10 de oxígeno. Y la ecuación queda balanceada. Aquí tenemos un óxido con un elemento metálico y un óxido con un elemento no metálico. En el video de oxidación vamos a hablar que estos son óxidos básicos y estos son óxidos ácidos, pero eso no lo vamos a hablar en este caso. Vamos a ver entonces la hidrogenación. ¿Qué es hidrogenar? Es agregar hidrógeno. Y el hidrógeno va a reaccionar con elementos metálicos y con elementos no metálicos. Dependiendo del tipo de elemento, así mismo va a ser su estado de oxidación. Significa que con los elementos metálicos que tienden a perder, el hidrógeno va a tener carga negativa porque él tiende a ganar. Por eso el hidrógeno va a tener estado de oxidación -1 si el elemento es metálico. Pero si el elemento es no metálico, el hidrógeno utiliza el número de oxidación +1. En este caso, el manganeso es elemento metálico, su número de oxidación 4. El hidrógeno, número de oxidación -1. ¿Cómo se unen ellos al momento de enlazarse? Primero, se coloca el elemento metálico con el número de oxidación ¿de quién? Del hidrógeno, que sería 1, ¿cierto? Pero el 1 no se escribe. Y luego se coloca el hidrógeno con el número de oxidación, o sea, con el 4 del manganeso. Pero recuerden que ya no se le coloca signo positivo o negativo. Entonces aquí tenemos un hidruro metálico.
O sea, es un hidrógeno, átomo de hidrógeno con un elemento metálico. Cuando se forma una hidrogenación con un elemento no metálico, se coloca primero el hidrógeno y luego el elemento no metálico. En este caso el hidrógeno 1 y el elemento no metálico también 1. Por lo tanto quedaría 1 y 1. Y la ecuación quedaría así. Pero vamos a balancear las dos ecuaciones. En la primera ecuación tenemos entonces que entró 1 de manganeso y 2 de hidrógeno. Salió 1 solo de manganeso, pero 4 de hidrógeno. Entonces, para balancearlo, como el manganeso está balanceado, apenas necesitamos balancear el hidrógeno. Significa que necesitamos 2 por 2, 4 y 4 que están saliendo. Queda balanceado. Aquí tenemos ya la ecuación balanceada, la primera. La segunda ecuación tiene 2 y 2. Por lo tanto, colocamos el 2 acá y quedan 2 entrando, 2 saliendo de cada uno, 2 entrando de cada uno, 2 salen de cada uno. O sea, 2 átomos de cloro, 2 por 1, 2. 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2. Y la ecuación también queda balanceada. Aquí tenemos hidruro metálico y hidruro no metálico, también llamados hidráxidos, ácidos hidráxidos. Y por último vamos a tomar los productos de las primeras reacciones de oxidación y las vamos a hidratar. O sea, el CaO, que fue el producto de allá del calcio, de la oxidación del calcio, y le vamos a agregar agua. Y vamos a utilizar también el óxido de bromo 5, que es este óxido, y le vamos a agregar también agua. En este caso, cuando hacemos hidratación, vamos a hidratar dos óxidos, un óxido ácido y un óxido básico. La hidratación de los óxidos básicos produce hidróxidos, y los hidróxidos tienen la siguiente estructura. Primero va el elemento metálico, luego la molécula de OH, que esta molécula de OH indica que es un hidróxido, y esa molécula de OH se va a duplicar el número de veces que indica el número de oxidación del calcio. Sabemos que el número de oxidación del calcio en esta molécula es el 2, significa que el OH se va a repetir ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces la fórmula sería CaOH2. O sea que hay 1 de calcio, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. O sea que la ecuación ya quedaría balanceada. Eso para el caso de los óxidos básicos, o sea, óxidos hechos con elementos metálicos. En el caso de los óxidos ácidos, que son los óxidos con elementos no metálicos, la hidratación produce un ácido osácido. Miren que acá les dije ácido hidráxido. Ácido hidráxido, ácido osácido, lo que vamos a producir acá. ¿Por qué la diferencia? Vamos a observarla. Primero se escribe el elemento que es el hidrógeno. Luego el elemento no metálico, que es el bromo. Y por último, el oxígeno. ¿Qué cantidad hay de cada uno en los reactivos? Entonces miremos, de hidrógeno hay 2, entonces coloco 2. De bromo hay 2, coloco 2. Y de oxígeno, observamos que hay 5 y 1, 6. O sea que hay 2 de hidrógeno, 2 de bromo y 6 de oxígeno. Pero como todos son par, entonces ¿qué hago? Simplifico. Por lo tanto, de hidrógeno quedaría 2 dividido 2 me da 1. De bromo quedaría 2 dividido 2 también me da 1. Y de oxígeno, 6 dividido 2 me da ¿cuánto? 3. Allí tenemos el ácido osácido ¿de quién? Del bromo. ¿Cómo se llama? Ojo, ¿cómo se llama? Eso lo vamos a ver en el video de los ácidos osácidos. ¿Por qué un ácido osácido? Porque tiene oxígeno. Miren que acá no hay oxígeno. Ácidos hidráxidos, ácidos osácidos. Pero todo eso lo vamos a ver en los siguientes videos de las funciones químicas osácidas. Este es un bosquejo general de todas las funciones y los procesos de oxidación, hidrogenación e hidratación. Entonces, presten mucha atención a todos los videos para entender cada uno de los temas. Vamos a tener ejemplos, vamos a tener ejercicios y también vamos a hablar de la nomenclatura de cada uno. Que estén muy bien. Hasta luego.